bendecirnos, para edificarnos, para levantarnos, y eso es lo importante. Hagamos una oración entonces al Señor y nos disponemos para recibir su palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros y nos trae descanso, nos trae reposo, nos trae nuevas fuerzas. Señor, y en este día necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu dirección. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, comprenderla y vivirla. Señor, vivirla en nuestro diario vivir, ponerla por obra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe con su fuego, con su unción, con su poder, no solamente a los que estamos aquí, sino a aquellos que escuchan, Señor, el mensaje a través de la emisora, que están tal vez en su casa, que están en un hospital, que están en una clínica, que están en una oficina, que están tal vez en un auto, que están, Señor, tal vez aún en la cárcel. Oramos para que tu palabra, Señor, los toque, los alcance, los bendiga, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor por la palabra que Él ha preparado para nuestras vidas. Y vamos hoy a mirar el Señor ha puesto en nuestro corazón una temática más, y es hablar del poder que hay en la oración colectiva, que es necesario que nosotros los creyentes tengamos en cuenta que el poder de Dios aumenta cuando nosotros nos unimos a orar como hermanos. Es una gran bendición orar cada uno individualmente, cuando uno aprende a orar y puede ir, como dice la palabra, cierra tu puerta y Dios que te ve en lo secreto te recompensa en público. ¿Cuántos lo creen? Pero también hay momentos donde es necesario que nos unamos como hermanos a orar. Y en Isaías capítulo 56 versículo 7, proféticamente Dios hablaba que justamente su casa, la casa de Dios, sería llamada casa de oración. Dice Dios en esta palabra profética de Isaías 56, 7, dice: yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. ¿Cómo se llama la casa de Dios? Casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada como casa de oración. ¿Para quiénes? Para todos los pueblos. Entonces, en la visión que Dios nos da, ¿cierto? El Señor quería que su casa fundamentalmente fuera llamada una casa de oración. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, esto también está en otro texto donde vamos a entrar a estudiar. Segunda de Crónicas 6, del versículo 20 y 21, nos dice lo siguiente. Aquí el rey Salomón acaba de construir la casa para Dios, el llamado el templo de Jerusalén, famoso porque se hicieron unos preparativos inmensos a través de su padre David. David recogió grandes tesoros, conquistó grandes tesoros, para que entonces, por voluntad de Dios, su hijo Salomón construyera el templo, la casa de Dios. Y cuando él está dedicando el templo, dice estas palabras, dice: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa. ¿Cuándo? De día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Luego el versículo 21 dice: asimismo, mire que el primero dice que oigas la oración y el ruego de tu siervo. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. No solamente el ruego de tu siervo, sino también de tu pueblo Israel, la oración colectiva. Cuando en este lugar hicieren oración, que tú
oirás desde los cielos. ¿Cuánto creen esta palabra? Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que tú oigas y perdones, dice la palabra de Dios. Entonces, en este texto nos estamos dando cuenta justamente de lo que sucede con Salomón. Y entonces Dios él le dice al Señor de la siguiente manera. Le dice: Dios, ayúdeme con la presentación. Dice: hay 4 cosas importantes en este texto. La primera de ellas, que el sentido básico de la casa de Dios, o la función fundamental de la casa de Dios, es la respuesta a la oración colectiva. En otras palabras, la razón de ser de la construcción de la casa de aquel entonces, del templo de Salomón, era que en esa casa se hiciera oración y que Dios respondiera a sus oraciones. Ese principio no ha cambiado. Ahora, en aquel entonces se construyó una casa, en aquel entonces se construyó un templo, pero en estos días, ahora en el nuevo pacto, ahora después de la cruz de Cristo, el Señor hizo un gran cambio. El gran cambio es que el Señor no habita en casas materiales. Ya no, el templo de Dios no es a través de templos materiales. Ahora la casa de Dios y el templo de Dios es cada creyente que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos lo creen así? Ahora entonces usted que está aquí, usted que me está oyendo, es la casa de Dios. Diga conmigo: yo soy la casa de Dios. Diga: yo soy el templo del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ahora somos la casa de Dios, somos el templo del Espíritu, y según esta palabra, la función principal de esa casa, de ese templo, es que sea una casa de oración. Es que su vida sea una vida de oración. Dígame en algo. Esa es la razón de ser de que ahora nuestras vidas se conviertan en una casa de Dios, donde nosotros oramos, pero también recibimos respuestas de Dios. El Señor, toda oración que se hace en su casa, en su templo, Él la escucha en los cielos y Él trae respuestas para nuestras vidas. Ese es el fundamento de la existencia esencial del templo. Entonces, la casa es el lugar donde el cielo oye a la tierra. Póngale cuidado. En aquel entonces, la casa que se construyó, el templo de Salomón, ¿cierto?, que era el templo para Dios, ese templo se convirtió entonces en un lugar donde la gente que iba hacía de que las oraciones fueran escuchadas en el cielo. O sea que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Wow, ¿cuántos dan gloria a Dios? Ahora, ¿sabe cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ahora ya otra vez no es la casa hecha por manos de seres humanos, no es el templo material, ahora es el creyente, ahora es el Hijo de Dios, ahora es la hija de Dios, que es la casa de Dios. Usted es la habitación de Dios y usted es la persona o la herramienta, el instrumento que Dios usa para que el cielo se una a la tierra. No me creyeron. Para que el cielo se una a la tierra. Esa es una gran bendición y nosotros creemos que en esta noche Dios puede traer respuestas del cielo aquí a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplausos a Dios de verdad, porque eso merece nuestra alabanza. ¡Qué bendición! La gente a veces dice: pero ¿cómo hacemos para que el cielo venga acá? La noticia es que el cielo viene acá a través del templo de Dios que eres tú, a través de la casa de Dios que eres tú. Y ahora, en aquel entonces también la casa de Dios siempre era un recordatorio de que Dios escucha la oración. Salomón, cuando construyó el templo y cuando construyó la casa, esa casa, cuando el pueblo la veía, decía:
Dios es un Dios que responde oraciones. Ahora traslademos eso para nuestros días otra vez. ¿Quién es la casa de Dios? Diga conmigo, yo soy la casa de Dios. Diga, yo soy el templo del Espíritu de Dios. Entonces, usted es un recordatorio en esta tierra de que Dios sí escucha y responde oraciones. Usted es el testimonio viviente de una casa, no de materiales hechas de humanos, sino de una casa espiritual, de un templo del Espíritu, y le recuerda a usted mismo y a los que estamos aquí y por donde usted camina, de que Dios sigue respondiendo las oraciones de su pueblo que clama a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un recordatorio para todos. Yo soy un recordatorio para mi casa de que Dios sí escucha y Dios sí responde las oraciones. Ese era el objetivo de la construcción. Ahora, miremos las situaciones en que se hacían las oraciones colectivas. ¿Por qué es tan importante, pastor, el tema de la oración colectiva? Por las situaciones que nosotros vivimos aquí en la tierra. Usted y yo vivimos diferentes situaciones aquí en la tierra, y en esas situaciones acudimos a Dios. Hay veces individualmente, pero hay veces nos es necesario entonces acudir colectivamente, unidos, de acuerdo, para nosotros clamar delante de Dios y recibir las respuestas que el Señor tiene. Tengo buenas noticias. Hoy hay respuestas de Dios para tu vida. Yo lo creo. La palabra de Dios nos la pone tan sencilla. Me gusta repetir este texto hasta el cansancio. Jesús, que sus labios y su boca no puede mentir, porque de su boca solamente sale la verdad y la fidelidad de Dios, dijo que donde hayan dos que se pongan de acuerdo y que pidan cualquier cosa a nuestro Padre Celestial, les será hecho por Él aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Solo dos. Yo siempre me aterro de eso. Solo dos que se pongan de acuerdo colectivamente es suficiente para que sea hecho por nuestro Padre Celestial. Mire, ahora sigamos leyendo ahí en Segunda de Crónicas 6, el versículo 22. Dice la Escritura: si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante el altar en esta casa, tú oirás desde los cielos. Diga conmigo esta frase, diga: Señor, tú oirás desde los cielos. Diga: y actuarás. ¿Cuántos creen en un Dios que actúa? Yo creo en un Dios que se mueve a actuar. Y dice eso: tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Entonces, ¿cuál era la primera situación que se hablaba en la Biblia donde Dios escuchaba la oración colectiva? Cuando hay acuerdos colectivos. La palabra de Dios nos enseña que era común que en la casa de Dios se hicieran acuerdos, que se hicieran promesas, que se hicieran juramentos aún. Era muy normal que la gente fuera a la casa de Dios y ahí entonces hiciera acuerdos, prometiera y hasta hicieran juramentos. Y dice la palabra que llegado el caso donde se hiciera un acuerdo, un juramento, y uno de los dos faltara a ese acuerdo y no cumpliera el acuerdo, la otra persona podía ir a orar a Dios y decirle: Señor, esta persona cumplió el acuerdo, o esta persona incumplió el acuerdo que habíamos hecho, incumplió el juramento, incumplió la promesa. Entonces dice que Dios escuchará desde el cielo y actuará. Al que rompió el acuerdo va a recibir castigo, y al que salió víctima de ese rompimiento, dice la palabra, Dios le hará justicia. ¿Cuántos dicen amén?
Dios es un Dios justo. Y cuando una persona está enfrentando, ¿cierto?, un incumplimiento de una promesa, un incumplimiento de un acuerdo, esa persona tiene un Dios en los cielos que le puede ayudar. ¿No me oyeron? Cuando nosotros en esta tierra enfrentamos personas que no respetan los acuerdos, que los rompen, que no cumplen los acuerdos, en los cielos tenemos un Dios que escucha nuestra oración y le dice: Señor, esa persona está rompiendo su acuerdo, no lo está cumpliendo, por favor hazme justicia. Y Dios escuchará desde los cielos y actuará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este texto Salomón pidió que el templo fuera un lugar por el cual se pudiesen hacer acuerdos verdaderos y que Dios mediara en el cumplimiento de ellos. Dios hace respetar los acuerdos que se hacen en su presencia. Con Dios no se puede jugar con los acuerdos. Otra vez, con Dios no se puede jugar con los acuerdos. Si uno hace un acuerdo con Dios, con otra persona, como Dios como testigo, hay que cumplirlo, hay que llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque si no, entonces la palabra de Dios dice que uno puede orar, y en la oración entonces Dios va a ejecutar una disciplina sobre el que incumple y le va a hacer justicia a aquel que quiere cumplir la parte de su acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión un predicador habló justamente de este principio de una persona que, jurando en falso en una tienda, decía ella, ¿no? Ella decía, le rogaba a Dios, le decía: Dios, si yo no llego a cumplir, y si tú ves en mi corazón que yo no voy a cumplir este acuerdo, que me hunda, ¿sí? Si yo no voy a pagar las mercancías, que me hunda en este mismo instante en la tierra. Y Dios, que conocía esa promesa, en ese mismo cayó esa señora y murió en un terrible infarto. No se pueden hacer promesas por hacerse. Dios toma las promesas muy en serio, muy en serio, muy en serio. Por eso es que entonces la primera situación que dice la palabra de Dios, donde Dios escucha la oración, es cuando hay acuerdos colectivos. ¿Sí? Yo recuerdo que una de las oraciones que hacía mi mamá para recuperar a mi papá cuando no conocían de Cristo era esa: Señor, Él prometió que me iba a amar a mí solamente. Y ella comenzó a decir: Señor, hazle cumplir lo que prometió. Y le cuento que Dios le puso la mano a papá, y le puso la mano y lo trató, y como el corazón de él estaba tan duro, le quebrantó el corazón, le trajo pruebas, le trajo decepciones, le trajo frustraciones, hasta que se dio cuenta que la única mujer que lo amaba verdaderamente era mi mamá. Dígame algo. Y cuando el Señor ya tocó su corazón, lo convirtió a Cristo, entonces Dios escuchó la oración de mi mamá. ¿Cuál fue? Señor, Él prometió que me iba a amar, hazle cumplir. Dígame algo. Y Dios mete la mano, y Dios va a escuchar desde el cielo, y Dios va a actuar. Eso ocurre en la vida matrimonial, eso ocurre en la vida laboral. Señor, ellos me prometieron que me iban a pagar esto, y como yo camino en tu presencia, tú lo oíste, tú lo escuchaste. Señor, haz que ellos me paguen lo prometido, porque tú me defiendes desde el cielo. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Dios oirá y actuará y hará que los acuerdos se cumplan, y si no, entonces Él se encargará de la persona que incumple los acuerdos. La segunda situación, dice la palabra de Dios en el versículo 24. Dice, leamos el texto primero. Dice la palabra: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti,
y si se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos. ¡Qué bendición! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un Dios que oye desde los cielos? Dice, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Una vez más, el intercesor, en este caso Salomón, que es un tipo de Cristo, está hablando de la oración colectiva. Está hablando justamente de que cuando el pueblo de Dios, ¿sí?, esté en una derrota colectiva, ahí es necesario hacer oración colectiva. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios puede llegar a ser derrotado por el enemigo. ¿Por qué? Una derrota por fallarle al Señor. Cuando una persona le falla al Señor, es muy posible que el enemigo lo derrote en la batalla. Eso es verdad. Cuando una persona le falla al Señor, ¿sabe qué está haciendo? Está quitando la cobertura de protección. Cuando una persona prevarica, esa es la palabra que usa el texto. O sea, cuando una persona ofende a Dios, cuando una persona transgrede y quebranta el mandamiento de Dios, inmediatamente le puede estar quitando la cobertura. Y cuando un soldado está sin la cobertura, su comandante pierde la batalla. Dígame algo. Por eso uno de los trabajos de nosotros los creyentes es siempre estar a cuentas con Dios. Mientras usted sea sensible al pecado, se le salió una mentirita piadosa, inmediatamente diga: ay, Señor, se me salió una mentirita piadosa, perdóname, porque mentira es mentira y tú eres un Dios de verdad. Límpiame con tu sangre. ¿Sabe qué activa eso? La protección de Dios. Dígame algo. Ahora, cuando la persona practica el pecado voluntariamente, claro, se le retira la protección de Dios y queda a merced del enemigo. Y aquí entre nos, el enemigo es más fuerte que nosotros. Gracias por su ayuda. Pero usted y yo sin Dios perdemos la batalla contra Satanás. Gracias por su alegría. ¿O está asustado? Solo con Dios podemos vencer al diablo. Solo con Jesucristo, porque fue Jesucristo el que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que dice la palabra que cuando el pueblo prevarica, cuando el pueblo quebranta los mandamientos de Dios y le fallan al Señor, se quita la protección y es peligroso andar así. Por eso es que Salomón le pide a Dios que escuche a un derrotado pero humilde y penitente Israel. Señor, están en derrota porque tú quitaste tu fuerza, quitaste tu protección, pero ahora ellos humildemente vienen a arrepentirse en tu casa y hacen oración a ti. Señor, perdónalos, vuelve a protegerlos y vuelve a darle la victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios que responde esta oración. Dios es un Dios que perdona, que restaura a su pueblo derrotado cuando ellos se acercan en humilde arrepentimiento. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es tan importante nosotros saber que necesitamos reunirnos. Y cuando uno está viendo que el enemigo le está ganando una batalla, el enemigo le está ganando la lucha, le está ganando la confrontación, uno inmediatamente dice: voy a revisar si es que le ha abierto puertas al enemigo. Porque cuando una persona le abre puertas al enemigo a través del pecado, el enemigo va a querer entrar y derrotarlo, hacerlo fracasar. Pero cuando esa persona dice: no más, voy a cerrarle las puertas al enemigo, voy a pedirle perdón a Dios, voy a pedirle a Él que me dé la fuerza para apartarme de este pecado, inmediatamente viene la protección de Dios
y nuevamente se restaura la victoria de Cristo sobre Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la bendición de Dios. Esa es la forma en que nosotros debemos de tratar colectivamente. Tercero, mire, vamos a ver otra. Tercero, versículo 26. Este es más larguito, al 31. Desde el 26. Gracias. Miren lo que dice la palabra. Si los cielos se cerraren y no hubiere ¿qué? Lluvias, por haber pecado contra ti. Otra vez, si oraren, mire que es plural, colectivo. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, dice la palabra, tú los oirás en los cielos. Diga conmigo, Dios nos oirá en los cielos. Dice, y perdonarás el pecado de tus siervos, colectivo, y de tu pueblo Israel, colectivo, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y luego dice, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces había otra situación donde Dios demandaba la oración colectiva. Primero, cuando habían acuerdos incumplidos. Segundo, cuando había derrota en medio del pueblo. Tercero, cuando había ruina colectiva. Estar en ruina no es la voluntad de Dios. Pueden venir pruebas, tal vez en nuestra vida material, sí, pero que una persona constantemente permanezca en ruina, hay que revisarlo, ¿sí? Todos vamos a tener pruebas en las cosas materiales. Aquí está hablando de la lluvia. ¿Por qué era tan importante la lluvia en Israel? Porque era un pueblo que dependía de la parte agrícola. Entonces el trabajo de ellos era un trabajo agrícola. Entonces sin lluvia la semilla se secaba. Sin lluvia no habían cosechas. Sin lluvia no habían pastizales. Sin lluvia no había carne, no había ganado, no había cosecha. Sin lluvia no había trabajo. Y sin lluvia lo que venía era pobreza y ruina. Entonces Salomón, un tipo de Cristo, prevé y dice, mire, si el pueblo de Dios comienza a experimentar una ruina colectiva, es necesario que examinen sus caminos. Es necesario que hagan un alto y revisen por qué están en una situación sin cosecha, por qué están viviendo esa sequía, por qué están viviendo ese tiempo de escasez. Y si se dan cuenta que es porque hay un pecado, otra vez, pídanle perdón a Dios por la mala administración, por la mala manera de invertir, por todo lo que tiene que ver con dinero, el manejo del dinero. Y entonces dice la palabra que Dios nos mostrará el camino por donde debemos de andar, pero también Dios nos regresará la lluvia de bendición. Y cuando llueve hay productividad, y cuando llueve vuelven a haber cosechas. Yo puedo creer en esta noche que a alguien hoy se le va a cerrar ese ciclo de ruina en el nombre de Jesús. Y en esta noche, proféticamente hablando por esta palabra, se va a abrir el cielo y va a empezar a llover de parte de Dios, y va a empezar una nueva etapa de productividad y vas a ver cosechas. No se terminará este año 2019 hasta que veas una cosecha abundante de parte de Dios, y la tierra dará su fruto y tu trabajo dará resultado. Que alguien me diga amén a esa palabra. Amén. Yo proclamo por el poder de la palabra vida en tu trabajo y en tus obras. Pero también la palabra de Dios nos dice que había en el versículo 28, no, el versículo 28 que no hemos terminado. Ahora el versículo 28, gracias,
vuelve a hablar de la ruina y comienza a hablar que hay 4 razones por las que viene la ruina: la falta de lluvia, y ahora habla de otra. Dice: si hubiere hambre en la tierra, ruina; o si hubiere pestilencia, dice, si hubiere tizoncillo, llanulo, langosta, pulgón; o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea. Y aquí nombra otras razones por las cuales una persona puede quedar en ruina. La primera de ellas ya la vimos, que fue falta de lluvia. La segunda es por una plaga, y habla de la langosta, ¿sí? Ya vimos en una reunión que la langosta es un insecto que devora todo. En las diferentes etapas del desarrollo de una langosta, el profeta decía el saltón, el revoltón y la langosta. Y cada una de esas etapas de desarrollo de la langosta se comía la raíz, se comía el árbol y se comía el fruto. Y la langosta es un devorador horrible. Y entonces dice la palabra de Dios que una persona puede estar atacada por un devorador, una plaga que haya venido y se come la cosecha. Y entonces dice la palabra que en la oración colectiva tenemos que pedirle a Dios que retire al devorador, que retire la plaga, que retire la langosta que se quiere comer todo el fruto de nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? En la oración colectiva tenemos que hacerle frente a la plaga, pero también dice la palabra los enemigos. Colóqueme el versículo 28. Dice la palabra también: o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moran. Tercer causante de la ruina, un enemigo que dice la escritura que sitiaren. Sitiar significa que bloquean. Hay veces vienen enemigos que bloquean la economía. Así pasaba en el tiempo de Salomón. Dice que venían los enemigos y sitiaban una ciudad y la bloqueaban. O sea, no dejaban entrar ni los recursos a esa ciudad y no dejaban salir los recursos que ellos querían que salieran, no podían salir, y la bloqueaban, y poco a poco debilitaban la economía. ¿Para qué? Para conquistarla. Esa estrategia no ha cambiado el enemigo. Hay veces usted y yo experimentamos ciertos bloqueos. Parece que uno está bloqueado empresarialmente, bloqueado financieramente, y dice: ¿qué será? Que no me entran los recursos. ¿Y qué será que no puedo sacar mi producto porque estoy como bloqueado? Puede ser que el enemigo esté bloqueando, y ahí necesitamos oración colectiva. Te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús, y pedimos en el nombre de Jesús que todo bloqueo satánico en contra de tu empresa, de tu negocio, de tu oficio, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Que se abran las puertas, se ha derribado ahora mismo todo bloqueo, y que vuelvan a haber recursos abundantes a favor de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy creyendo esta palabra, y ya estamos orando, y si hacemos la oración colectiva, Dios va a orar. Finalmente, otro factor de ruina, dice la escritura, versículo 28. Dice: cualquier plaga o enfermedad que sea. La enfermedad trae un factor de ruina a nuestras vidas. No hay que negar que cuando viene una enfermedad, que esas que son bien complicadas, esas enfermedades comen plata fuertemente. Ahorita estaba escuchando a un amigo que está enfrentando una enfermedad, su esposa, un examen, 2.800.000. Son enfermedades complicadas. Y entonces mire que Dios es un Dios muy bueno. Dice, mire, Él dice: todo esto trae ruina, la falta de lluvia, la plaga, los enemigos, la enfermedad. Pero sigamos leyendo entonces, ahora sí, la respuesta. Versículo 29, dice la escritura:
toda oración y todo ruego que se hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta, ¿qué? Esta casa. ¿Quién es la casa? Diga conmigo, yo soy la casa. Otra vez repite, mire, tú oirás ¿desde dónde? Desde los cielos. Usted y yo somos el contacto de la tierra al cielo y de la sierra del cielo hasta tierra. Dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón ¿de qué? De los hijos de los hombres. Luego, ¿qué dice la palabra? Para que te teman y anden en tus caminos. ¿Cuántos días? Todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces, la palabra de Dios nos dice, se va dando cuenta, no sé si ya se dio cuenta, con estas tres situaciones, ¿qué es lo que nosotros enfrentamos aquí? Hay veces, muchas veces aquí, mientras caminamos aquí en este planeta, enfrentamos gente que no cumple acuerdos, enfrentamos hay veces derrotas, enfrentamos ruina, pero todo eso tiene solución en Cristo Jesús. Cuando nos tomamos en serio la oración colectiva, cuando nos tomamos en serio la oración colectiva, no hay nada que no se pueda solucionar en la presencia de Dios. Todo se puede solucionar. Dios te hará justicia cuando la gente no te la quiera hacer. Dios te dará victoria, te perdonará y Él quitará la derrota de tu camino. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se encargará de desalojar la ruina, sea por falta de lluvia, sea por plaga, sea por langosta, sea por enfermedad, sea por el enemigo que sea. Dios oirá desde los cielos y actuará a favor de aquellos que creemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Otra situación, miremos más. Versículo 32, dice la palabra: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, dice, tú oirás desde los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la frase con la que ustedes tienen que ir. Dios va a oír desde los cielos. Dice, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, mire que era Dios. Otra vez, Salomón aquí es un tipo de Cristo. Salomón aquí es un intercesor, pero recuerde que ahora usted tiene un mejor intercesor, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro intercesor por excelencia. Hay veces la gente le pregunta a uno, ¿qué está haciendo el Señor en este momento allá en el cielo? Jesucristo, al morir y al resucitar de entre los muertos, se convirtió en tu intercesor, en el mío también. ¿Cuántos dicen amén? Otro nombre de intercesor en la Biblia es el sumo sacerdote. Por eso usted y yo no tenemos un papa que interceda por nosotros. Nosotros tenemos a Jesucristo el Redentor, sumo sacerdote, que intercede a la diestra del Padre por ti y por mí. Que alguien me diga amén a eso.
nosotros no necesitamos un sumo sacerdote porque ya lo tenemos en el cielo. Jesucristo es nuestro sumo pontífice, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y Él en este momento está intercediendo para que aquella situación en la cual tú estás pasando, entonces haya respuesta desde los cielos y veas el actuar de Dios a tu favor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra? La palabra dice que la casa de Dios, el templo que Salomón había construido en aquel entonces, era una figura de lo que Cristo iba a hacer. Ahora la casa de Dios es usted. Ahora el templo de Dios es usted. Ahora Cristo es el que está edificando tu vida. Él es el que está construyendo tu vida para convertirla en una habitación de su presencia. Tú eres el templo de Dios ahora. No me cansaré de recordártelo. Y ahora la Biblia dice que en esa casa que hizo Salomón iban a venir extranjeros. Ahora, extranjeros significa que no pertenecían al pueblo de Dios. Y mire la misericordia de Dios. Esto era para enseñarle al pueblo de Dios. Si una persona que no pertenece al pueblo de Dios e iba a esta casa y oraba a Dios y Dios le escuchaba, porque Dios es un Dios bueno, sin ser del pueblo de Dios, Dios en su misericordia también puede escuchar a una persona que no pertenece a su pueblo, porque Dios es un Dios generoso. Ahora, eso tenía dos objetivos. Primero es, yo no sé si a usted les ha pasado, y usted se ha encontrado con una persona que no es cristiana, y usted se ha encontrado con una persona que no adora al Dios vivo y verdadero, pero entonces esa persona Dios la usa y le comenta a usted: mire, si viera que yo estaba pasando una enfermedad y entonces no sabía qué hacer, y ese día yo me arrodillé con todo mi corazón, le pedí a Dios que me sanara y me sanó. Y uno se queda pensando y dice: y este sin ser del pueblo de Dios, y Dios lo sanó, ¿cuánto más Dios me escuchará a mí, que soy su hijo, lavado con la sangre de Cristo, que tengo el sello del Espíritu Santo y que tengo promesas de Dios? Dígame algo. Si Dios escucha a uno que no es del pueblo de Dios. Le doy un ejemplo. Un día, dice la palabra de Dios, vino una mujer sirofenicia a los pies de Jesús y le dijo: Señor, ayúdame, ten misericordia, que tengo una hija endemoniada. Mi hija está padeciendo. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que no le contestó. A mí me gusta tanto esa escena, porque Jesús le dio la espalda y se hizo como el que ni la vio siquiera. Hay gente que se ofende por eso, ¿no? Hay veces. Ella no, dice la Biblia que insistía: Jesús, ten misericordia de mi hija. Y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿sabe qué? No moleste al maestro, no moleste, el Señor no está para esas cosas con usted. Segunda negativa. Tercera, Jesús no le importó y seguía clamando y lo perseguía y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija, que está atormentada por un demonio. Hasta que Jesús la miró y ¿sabe qué le dijo? No he venido por ti. Qué duro que el mismo Señor le diga a uno que no. No he venido por ti, he venido por los hijos de Israel. ¿Sí? Y ella cogió y le dijo: Jesús le dijo a ella: no está bien que yo tome del pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. Mire qué ilustración tan fuerte. Y es muy certera, porque, por ejemplo, si usted tiene un pan, su hijo está aguantando hambre y usted tiene una mascota y está entre los dos, claro, lógico, uno le va a alimentar es a su hijo, la mascota. Que Dios la bendiga. Y él la estaba tratando y dijo: no está bien que yo coja el pan de los hijos y se la entregue a los perrillos. ¿Por qué le decían perrillos a los extranjeros, a los que no pertenecían al pueblo de Dios? Les decían perrillos.
fuera de los pactos, fuera del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe qué es el pan de los hijos? El pan de los hijos es la sanidad. ¿Sabe qué es el pan de los hijos? La liberación. Eso le pertenece a los hijos que están bajo el pacto de la sangre de Cristo. ¿Sabe qué le dijo esa mujer? Dijo: sí, Señor, no está bien, entiendo tu teología, le dijo la señora, que no le deje el pan, pero al menos que me caiga una migaja. Mire, esa mujer, está bien que no me des todo el pan, pero al menos que se caigan las migajas. De esas migajas yo como, y con esas migajas mi hija es libre. Y entonces Jesús dijo: wow, ni en Israel he visto tanta fe. Qué cachetada, ¿no? También para el pueblo de Dios. Qué cachetada, porque dice: si esa es la fe que Dios espera de nosotros que somos sus hijos, que esa fe la tenga una persona que no pertenece al pueblo de Dios, le da una cachetada a nosotros los que sí venimos a adorar a Dios. Por eso Salomón está diciendo: Señor, cuando venga un extranjero, escúchalo también, porque Dios es tan generoso y es tan abundante el poder de Dios, que tiene para sus hijos, para sus hijas, y tiene también para los extranjeros, para los que no son sus hijos todavía. Dios los puede sanar, Dios los puede liberar, Dios los puede bendecir. Cuéntale un aplauso de verdad al Señor, amén. Gloria a Dios. Y entre tantas cosas, Salomón estaba pidiéndole a Dios que escuchara la oración del extranjero, porque esto serviría para un impulso misionero. Por ejemplo, una persona que no conoce de Dios y ha recibido un milagro de Dios, le da una oportunidad para hablarle de Cristo. Aló. Claro. Inmediatamente uno dice: bueno, y si Dios le escuchó, Dios no solamente le quiere dar esa sanidad, Dios le quiere dar salvación y vida eterna. Y por ahí derecho uno les puede predicar a Jesucristo. Entonces usted no se aterre que haya gente que todavía no haya entregado su corazón a Cristo, que no pertenece al pueblo de Dios, y Dios también le responda a ellos, porque Dios es bueno. Dios hace salir la luz y el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justo e injusto, y muchas veces Dios también bendice a la gente aunque todavía no pertenecen. ¿Para qué? Para que usted sepa que si Dios escuchó la oración de una persona que no pertenece al pueblo de Dios, cuánto más Dios va a escuchar la oración de uno de sus hijos, de una de sus hijas, que clama a Él día y noche. Dios oirá desde los cielos y te responderá. Lo único que espera es que tú creas y tengas fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera nosotros nos convencemos. Gloria sea a Dios. Amén. Y también nos dice la palabra de Dios, cerremos el mensaje en el versículo 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y otra vez la oración colectiva, mire, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, dice: tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás. Qué linda esa palabra. Y ampararás su causa. ¿Cuántos dicen amén? Aquí entonces dice la palabra del Señor que hay otra situación que Dios espera que nosotros tengamos y hagamos una oración colectiva. Todos estos textos que estamos hablando hablan de una oración del pueblo de Dios colectiva, que nos unamos en oración. Y entonces, y en esta situación es cuando haya guerra. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios le tocaba que enfrentar las batallas, y Dios entonces es el único que puede responder las oraciones para darnos victoria en nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? En esas batallas que usted y yo enfrentamos,
Dios es un Dios que nos puede dar victorias cuando hacemos la oración. Salomón en este caso le pidió a Dios que respondiera a las oraciones por victoria, pero solo cuando pelearan, porque Dios los envió. ¿Qué quiere decir eso? Que hay peleas que Dios no quiere que uno pelee. Aló. Dios nos va a dirigir cuáles son nuestras batallas. Yo me he dado cuenta, yo la verdad, hay veces Dios no quiere que nos metamos en ciertas batallas. Dice, esas batallas no son mías y tampoco son de Dios, y yo no tengo por qué meterme en eso. Y el Espíritu Santo de Dios nos dice cuáles son nuestras batallas. ¿Cuáles son nuestras batallas? Nuestras batallas son contra el pecado. Nuestras batallas son contra el enemigo. Nuestras batallas son contra todo aquello que quiere venir a dañar nuestra familia. Nuestras batallas son con lo que quiere dañar la iglesia. Son guerras que Dios respalda y que Dios va a amparar, Dios va a socorrer y va a traer victoria sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen de verdad? Salomón le pidió a Dios que escuchara la oración de Israel desde la cautividad, aún estando en una tierra ajena. Cuando el pueblo de Israel salía a las batallas en tierras ajenas, dice que allá, estando lejos, se acordara a Dios y escuchara la oración de su pueblo para que tuvieran la victoria en cada una de sus batallas. ¿Cuántos dicen amén? 5 situaciones que vivimos nosotros: injusticia, derrota, ruina, como dice la palabra de Dios, visita extranjera y también las guerras y las batallas que libramos. Todo eso nos lleva a nosotros a concluir que la razón de ser de que usted y yo seamos salvados, seamos redimidos, es que su vida se convierta en una vida de oración. Que usted sea una oración caminante en esta tierra, porque Dios oirá desde los cielos y responderá nuestras oraciones en cualquier situación, ¿no? Lo lindo es que cuando termina Salomón esta oración en el capítulo 7, el versículo 1, entonces dice la palabra de Dios así, dice la escritura para concluir: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Qué descendió? Fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor, ¿qué hizo? No me dejen solo. ¿Qué hizo la gloria del Señor? Llenó la casa. ¿Si ve que esto es hermoso? Cuando intercedemos y hacemos oraciones colectivas y terminamos de orar, el fuego de Dios descenderá y la gloria de Dios llenará tu vida, porque ahora la casa del Señor eres tú. ¿Cuántos dicen amén? La gloria del Señor llenó la casa. Eso es respuesta de Dios. La presencia de Dios manifiesta. Cuando la presencia de Dios desciende a nuestras vidas, esa era una evidencia dramática y visible de la aprobación de Dios, y la gloria de Dios llena la casa, recordándonos que Él nos va a responder nuestras oraciones que hacemos delante de Él. Versículo 12. Sí, porque no tengo. Dice: y apareció el Señor a Salomón una noche como estas. No, los cogí desprevenidos. Y apareció el Señor a Salomón una noche como estas, de noche, y le dijo, y esto es lo que te dice el Señor: yo he oído tu oración. Aló, yo he oído tu oración, te dice Dios, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Siempre necesitamos una confirmación de Dios. ¿Cuál es tu oración en esta noche? Yo estoy haciendo un ejercicio con la iglesia que Dios me mandó a hacer. Coloquémonos de pie y vamos a hacer círculos de oración. Voy a pedirle que se una a
4 o 5 hermanos que estén cerca y se tomen de las manos. 4 o 5 hermanos y se tomen de las manos. Y vamos a orar juntos, unos por otros. Vamos a orar juntos, unos por otros. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo? ¿Está viviendo una injusticia? Vamos a orar para que Dios haga justicia. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Está pasando por medio de una derrota? Vamos a orar para que Dios cambie esa derrota en victoria. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando un momento de escasez, de miseria, de ruina? Vamos a orar para que venga la lluvia de Dios. Vamos a orar para que Dios reprenda al devorador. Vamos a orar para que Dios entonces sane esa enfermedad. ¿Cuál es la situación que está pasando? Está pasando una situación de las que vimos. La Biblia enseña que ahora tú y yo somos la casa de Dios. Y la casa de Dios es lo que une el cielo con la tierra. Tú eres ese punto de contacto entre el trono de Dios y nuestras necesidades. Por eso nuestra oración sí tiene valor, sí tiene sentido y sí tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar ahí donde tú estás. Diga: Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Una vez más en esta noche, dígale: Señor, gracias, porque tu palabra nos habla, tu palabra nos alienta, tu palabra nos da esperanza. Dígale: Señor, y en esta noche venimos a tomar tu palabra. Dígale: Señor, ahora somos tu casa. Mi hermano que está a la derecha, que está a la izquierda, también son parte de la casa de Dios, son el templo del Espíritu Santo. Diga: y tú nos has enseñado, Señor, que la razón de ser de tu casa es que se hagan oraciones. Mi casa, dijiste tú, Señor, será llamada casa de oración para las naciones. Yo soy esa casa, yo soy ese templo y yo soy esa casa de oración. Hoy, Señor, se enciende una vez más el fuego de la oración en mi corazón, en mi mente, en mi alma, para orar, porque tu Espíritu Santo me quiere usar para interceder, me quiere usar para clamar, para elevar un ruego a favor de la vida de mi hermano y de mi hermana que está aquí. Por eso, Señor, en esta hora, diga: en el nombre de Jesús, yo coloco delante de ti su vida, coloco su familia, coloco delante de ti, Señor, y oro en esta hora con ruego, Padre Celestial, de que si alguien le está incumpliendo, Señor, un pacto, un juramento, te pido, Señor, que tú escuches desde los cielos y hagas justicia para su vida, que seas tú siendo su abogado, que seas tú siendo el defensor. Señor, hazle cumplir las promesas que le han hecho en su vida espiritual, en su vida sentimental, en su vida laboral. Haz que le cumplan las promesas en cada área. Vamos, levante su voz ahí donde usted está y sígame la oración y diga: Señor, abra sus labios y diga: Señor, haz que le cumplan sus pactos, haz que les cumplan los juramentos y las promesas y los acuerdos que han hecho a mi hermano. Señor, tu palabra dice que tú oirás desde los cielos y actuarás. Te pedimos que tú actúes, Señor, que seas tú tratando con aquella persona que quiere incumplir, que seas tú convenciéndola de pecado, que seas tú trayendo arrepentimiento a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en este día oramos delante de ti como pueblo, colectivamente. Señor, si mi hermano, mi hermana, Señor, están pasando por un tiempo de derrota, hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que se cierre toda puerta de pecado, para que seas tú perdonando el pecado de mi hermana, de mi hermano, que seas tú perdonando todo pecado, Padre, y cerrando toda puerta al enemigo. Te pedimos que tú restaures la protección de Dios sobre su vida. Te pedimos, Padre, que tú escuches, Señor, la oración de mi hermano que viene a ti con
un corazón humilde, con un corazón penitente, con un corazón lleno de arrepentimiento. Señor, cambia esa derrota por victoria. En el nombre de Jesús oramos para que le restaures la autoridad espiritual, para que pueda volver a tener victoria sobre el enemigo. Diga en el nombre de Jesús, en este día oramos por el hermano que está a la derecha, a la izquierda. Oramos por la familia, oramos por la persona que nos está escuchando. Oramos, Padre Celestial, por tu iglesia, por tu pueblo. Cuando haya una ruina colectiva por causa de la falta de lluvia, por causa de la plaga de la langosta, por causa del bloqueo de los enemigos, por causa de la enfermedad, hoy venimos delante de ti, Padre. Tú oirás desde los cielos, dice tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú perdonando todos nuestros pecados en el área económica, en el área financiera. Perdona nuestra mala administración, perdona nuestras malas decisiones económicas, perdona nuestras malas inversiones, perdona, Señor, todos los pecados que están relacionados con el dinero. Perdona el amor al dinero. Perdónanos, Señor, la mezquindad, la avaricia, la codicia. Perdónanos, Señor, la ingratitud de los recursos que tú nos das. Hoy te pedimos perdón y pedimos que vuelva la lluvia de bendición. Vamos, levante su voz y diga: Señor, trae productividad sobre la vida de mi hermano, de mi hermana, sobre mi familia, sobre la iglesia de Jesucristo que está bajo el conducto de autoridad y de esta cobertura. Vuelve a traer la lluvia, vuelve a traer, Señor, la productividad, vuelve a traer la cosecha, vuelve a traer, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta hora reprendemos al devorador, reprendemos la langosta, reprendemos ahora mismo todo aquello que está devorando la cosecha, los resultados del trabajo de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, de la iglesia. Lo atamos, lo reprendemos. Vamos, levante su voz, diga: echamos fuera al devorador. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo devorador de la cosecha, devorador de las finanzas. Digan el nombre de Jesús en este día. Todo enemigo que quiera bloquear la empresa, el negocio, el trabajo, el ministerio de mi hermano, de mi hermana, de su familia, en esta hora se quebranta todo bloqueo, se derriba todo bloqueo, se destruye todo bloqueo satánico, diabólico. Diga conmigo: cae todo bloqueo en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiere impedir que la empresa, que el negocio, que el trabajo, que el oficio sea bendecido, sea prosperado, se ensanche, se extienda, se expanda. Ahora se deshace todo bloqueo en el nombre de Jesús. Dígalo por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad que haya querido venir a debilitar, toda enfermedad que haya querido venir ahora a traer tratamientos costosos, digan el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si oramos en esta casa, tú oirás desde los cielos y tú sanarás la enfermedad. Dígale: Señor, sana toda enfermedad de mi hermano, de mi hermana que está a la derecha, a la izquierda. Sana toda enfermedad, Señor, de mis familiares, de las personas que nos escuchan. Coloca tu mano sanadora, coloca tu mano sobre la vida de la mamá del hermano Osvaldo, sobre la vida del hijo del hermano Javier, sobre la esposa del hermano Coli. Señor, coloca tu mano sanadora, coloca tu mano, Señor, restauradora. Quita toda enfermedad, Señor, de su cuerpo. Se desvanece el cáncer, se desvanece en el nombre de Jesús. En esta hora toda enfermedad que haya venido en contra del sistema neurológico, en contra del sistema respiratorio, en contra del sistema inmunológico, se deshace toda enfermedad que esté atacando la sangre, que esté atacando las neuronas, que esté atacando los huesos, que esté atacando ahora mismo en el nombre de Jesús el estómago, el corazón, los pulmones. Se deshace toda enfermedad. Diga: proclamo sanidad en el nombre de Jesucristo. Por el poder de Dios declaramos sanidad sobre sus cuerpos, restauración
Digan el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, diga, declaramos toda guerra que esté librando mi hermano, que esté a la derecha, a la izquierda, toda guerra contra el enemigo, contra el pecado, contra Satanás. Digan esta hora, en el nombre de Jesús escrito está, tomamos autoridad. Diga, y atamos y reprendemos toda fuerza espiritual maligna, todo demonio que esté combatiendo contra el hermano, contra la hermana. En esta hora atamos, dígalo, le atamos y reprendemos toda fuerza espiritual maligna, satánica, en contra de su vida. Todo lo que quiera robar, matar y destruir su vida espiritual, su matrimonio, sus hijos, su familia, su salud, su trabajo. Diga, lo atamos, lo reprendemos. Diga, lo echamos fuera de su vida, lo echamos fuera de su casa, lo echamos fuera de su hogar, lo echamos fuera de sus hijos, lo echamos fuera de su trabajo, lo echamos fuera de su cuerpo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Digan el nombre de Jesús. Declaramos que todo ataque de Satanás, toda artimaña, todo plan del diablo está deshecho y destruido para siempre de su vida, de su hogar y de su familia. En el nombre de Jesucristo proclamamos, diga, en esta hora, Padre Celestial, que todo ataque de Satanás en contra de esta ciudad, este departamento, que esté impidiendo la salvación de las vidas, la salvación de las familias, la salvación de esta tierra, queda deshecho y destruido por el poder de la palabra de Dios. Digan el nombre de Jesús. En esta hora desatamos aún, Señor, respuestas divinas. Vamos, diga, yo desato en el nombre de Jesús respuestas de Dios sobre la vida de mi hermano que está a mi derecha, a mi izquierda, que me está escuchando a través de este medio. Desato respuestas divinas, desato milagros de Dios, prodigios divinas, desato maravillas de Dios a favor de su vida. Desato la presencia de Dios manifestada en fuego. Diga, declaro un fuego de Dios intercesor en su corazón. Desato un fuego de Dios para que siga orando, para que siga clamando. Desato en esta hora la palabra de Dios que dice que Dios escuchará desde los cielos y que Dios llena su vida de la gloria. En el nombre de Jesús, diga, Señor, tú eres el que viene y llena nuestra vida, nuestra familia, de tu gloria, de tu gloria. Diga, en el nombre de Jesús. Vamos, levante su adoración a Dios y dígaselo al Señor a favor de su vida, de su familia, a favor de esta casa. Dígale al Señor. Una vez más, levante su corazón y dígalo. Ven y llena esa casa con tu gloria. Eso. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven con tu fuego. Tu presencia manifiesta. Dígalo. Esa casa con tu gloria, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta tu gloria, oh Jesús. Así es, Señor. Lo seguimos suplicando. Aumenta tu gloria sobre nosotros, tu pueblo, sobre nosotros, tu iglesia, sobre esta casa espiritual. Aumenta tu gloria más y más. Gracias, Señor, te damos porque tú prometiste
que toda oración que se hiciera en esta casa donde tú has puesto tu nombre, tú oirías desde los cielos y actuarías. Y creemos que tú has actuado, estás actuando y actuarás a favor de nuestras vidas. Por eso te damos gracias, por eso te damos la gloria a ti y la honra, porque tú eres el que nos hace justicia, porque tú eres el que cambia la derrota en victoria, porque tú eres el que nos libra de la ruina. Señor, gracias, porque tú eres, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, el que nos da victoria en cada batalla espiritual. ¿Cuántos dicen amén?